Que tengan buen día. Gusto de estar nuevamente con ustedes en sus hogares y en estas reuniones de grupos pequeños. Y bienvenidos nuevamente a nuestra campaña de 40 días con propósito. Mi nombre es Gamaliel Cerda Elías, mi esposa Alejandra Martínez. Y vamos a compartir con ustedes el día de hoy el tercer tema que se llama Fuiste creado o hecho para la familia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos en el primer propósito para nuestra vida, fuimos hechos para Dios y ahora fuimos hechos para la familia de Dios. Ser hechos para la familia de Dios quiere decir amarnos unos a otros. Dios es amor y Él quiere que nosotros aprendamos a amar a otros de la misma manera que Él lo hace. Definitivamente. Una de las palabras que se nos enseñan en la Biblia en el original es la palabra koinonia, que significa compañerismo. Esta palabra significa estar comprometidos con otros para amarlos y para ayudarlos. Y vamos a presentarles a ustedes algunos elementos fundamentales para el compañerismo. Y vamos a estar basados en el libro a los Romanos, capítulo 12, del versículo 9 al 16, que dicen de la siguiente manera: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quien los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Este pasaje revela cierto número de características que nos pueden ayudar precisamente a lo que nos anuncia este tema acerca del compañerismo. Ahora, ¿en qué lugar Dios ha puesto un taller o un laboratorio para que nosotros aprendamos a vivir en compañerismo o en comunión? Y este se llama iglesia. La iglesia es un lugar donde nosotros tenemos la oportunidad de poder tener comunión, como dice este pasaje, los unos con los otros. Y la primera parte de este versículo que ya leyó Gamaliel habla acerca de que debemos amarnos con sinceridad, o sea, con autenticidad. Se requiere, la palabra de Dios nos enseña que nosotros aprendamos a ser auténticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos vivir con máscaras. Anteriormente se utilizaba una forma de ejemplificar la hipocresía cuando los actores tenían que usar una máscara para desempeñar un papel, se quitaban la máscara, se iban por detrás y venían de nuevo con una nueva máscara para hacer otro nuevo papel. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Dios ha formado la iglesia con la finalidad de que nosotros aprendamos a ser transparentes. El apóstol San Pablo dice en una de sus cartas que somos como cartas leídas, o sea, abiertas tal como somos. ¿Por qué se requiere que nosotros tengamos koinonía o que tengamos comunión unos con otros en una manera auténtica? Bueno, pues porque la iglesia es la ayuda que nosotros tenemos para ser mejorados. Nosotros no podemos llegar a ser las personas que Dios ha planeado que seamos si no vivimos en una manera transparente, en una manera auténtica. ¿A quién le gusta tener amigos que son de doble cara? Pero también debemos preguntarnos algo. ¿A nuestros amigos les gustará que nosotros seamos de doble cara? Definitivamente no, pero sí podemos ser auténticos. Y quiero decirles, no necesitamos mostrarle a la gente que no, o quererle mostrar o hacerle entender que no tenemos defectos. Los tenemos. Los cristianos no somos perfectos. Estamos persiguiendo nada menos que la perfección. Y un buen lugar para poder ser auténticos es en los grupos pequeños como el de ustedes ahorita, donde se encuentran reunidos. Es en la iglesia.
en la familia de Dios. No tenemos que fingir que somos santos. Sí somos, pero todavía necesitamos nosotros caminar en el camino de la santidad. Así es que mostrémonos auténticos. Tenemos defectos, ¿quién no? Pero tampoco debemos ser cínicos. Ahí tengo defectos y que no, estamos en el camino de la santificación. Y es curioso que a veces nosotros tratamos de vivir con máscaras y creyendo que estamos engañando a otros, pero saben que cuando una persona vive con máscaras, la primera engañada es ella misma. ¿Por qué? Porque sabe que no es la realidad de su vida. Definitivamente. Entonces, seamos auténticos. Muchos no les gusta ir a la iglesia o convivir o ser de la familia porque temen que se les vean sus defectos. Mira, no te preocupes, sabemos que estás defectuoso, como también nosotros lo estamos. Pero ven, lo entendemos si estás en el camino de la santidad. Otro aspecto, otro elemento, o el segundo ladrillo, para pertenecer a la familia de Dios, es nada menos que la amabilidad. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, que sea amable, sea sensible, o ser amable, ser sensible a las necesidades de los demás. Nada menos que el versículo 10 dice, ámense unos a otros en amor fraternal. Y aquí hay algo muy, muy importante, que es lo siguiente. El lenguaje griego utiliza la palabra fraternal, que realmente está compuesta y literalmente significa una relación de familia o una relación entre familia. Por eso este título es que nosotros fuimos creados no para ser ermitaños, para andar cada quien por su lado, sino para pertenecer a la familia de Dios y también a una familia local, llamada también iglesia o como congregación. Sí, ahora esto no quiere decir que nos va a ser fácil llevarnos bien con todos, pero el no llevarnos bien o no pensar igual que otras personas no quiere decir que debemos dejar de ser amables. Nosotros tenemos que ser amables porque cuando tenemos un compañerismo amable, podemos mostrar respeto a las personas. Claro. Y esto es parte de nuestro desarrollo, el aprender a respetar a otros y amarlos tal como son. Definitivamente que en la iglesia habemos personas en diferente nivel de madurez, de crecimiento, de desarrollo. Usted si viene a una iglesia va a encontrar pura gente defectuosa, número uno. Número dos, que todos están en diferente nivel. Hay algunos, posiblemente que ustedes se encuentren en una iglesia y allá afuera están fumando, que todavía van a alguna fiesta o todavía hacen algo que parece ser que no le agrada a Dios o que no le agrada a Dios. Bueno, antes de criticarlo, respete usted a esta persona y piense usted que está en un diferente nivel a lo mejor que usted o que otros amigos u otros miembros de la familia de Dios. Esto es respeto, no criticar, sino respetar y comprender a los demás que están avanzando. Comprender es la palabra clave, comprender que estas personas pueden tener alguna necesidad espiritual o que tienen necesidades especiales o que son inseguridades las que tienen y que por tal motivo se comporta de cierta manera. Entonces, pero eso no nos quita que nosotros debemos aprender a ser amables, porque la amabilidad edifica el compañerismo. Definitivamente. Otro ladrillito más para la construcción. Dice así, el tercer ladrillo del compañerismo es la reciprocidad. Miren lo que dice Romanos 12:2. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Fíjense, la verdadera comunión se edifica sobre la reciprocidad. Comunidad significa ayudarnos mutuamente a crecer. Somos más fuertes si estamos juntos, si estamos unidos, que si estamos solos. Y no podemos llegar a hacer lo que Dios quiere sin ser o sin la ayuda de otras personas. Yo quiero decirle lo siguiente, que hasta los defectos de los demás nos sirven, nos ayudan. Posiblemente a usted vea a una persona que tal vez no tolera mucho, pero aún esta persona a usted le va a ayudar.
Además, mire, déjeme decirle que en la reciprocidad nosotros tenemos que aprender a dar aliento a las personas. ¿Te gustaría recibir aliento de alguna persona? Definitivamente, y lo necesito en muchas ocasiones. En muchas ocasiones nosotros necesitamos ser alentados, entonces para manejar esta reciprocidad, tenemos que aprender a alentar a otros, porque esta vida tiene momentos difíciles y sin embargo, cuando tú recibes el aliento de alguien de tu iglesia, de alguien de tu grupo, de alguien de tu comunidad, esto te motiva a seguir adelante. Definitivamente, muchos vienen a la familia de Dios o a la iglesia solamente a pedir y a recibir, pero esto es una parte. La otra parte es la reciprocidad. ¿Qué vas a dar tú? A veces nos quejamos más porque no nos saludaron, porque no nos entienden, porque no nos visitan. ¿Por qué no nos quejamos cuando nosotros no alentamos, no visitamos, no damos? ¿Qué quiere decir? Dios te necesita a ti tanto como necesitan los líderes de la iglesia. Entonces, la reciprocidad, habla acerca de esto. Miren, la clave para el aliento recíproco es responder a las necesidades de otros, ofreciéndoles consuelo, aliento, también oración. Y a veces la Biblia nos dice que si tú ves a tu hermano padecer necesidad y no le das, ¿con qué? Dice, vana es tu fe. Nosotros debemos tener obras, porque ya tenemos nosotros la fe en el Señor Jesucristo. O sea, la idea aquí es que apoyemos a quienes nos rodean a lo largo de su viaje espiritual. Sí. Otra de las cosas que incluye la reciprocidad es el honor. ¿Qué es honor? Es darle el valor que se merecen las personas. En esto se manifiesta la reciprocidad, en que nosotros sepamos honrar a las personas, no importa qué nivel social tengan, no importa qué capacidad mental tengan, nosotros debemos aprender a hacerlo, porque la Biblia dice en el pasaje que leímos de Romanos, respetándose y honrándose mutuamente. Si tú quieres ser honrado por otra persona, necesitas tú primero decidir honrar. Definitivamente. Honra es saber el precio. Yo honro a mi esposa porque yo sé el valor que ella tiene. Y el valor no es el que yo le he asignado, es el valor que Dios le ha asignado. ¿Y cómo debo tratarla? Conforme a ese valor. ¿Cuánto vale más un rico, un pobre, un drogadicto, un rey? Para Dios valemos lo mismo, porque la Biblia nos dice que al que no escatimonia a su propio Hijo Jesucristo por nosotros, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto valemos? Nada menos que el precio que Dios pagó, su propio Hijo. Entonces, así debemos tratar nosotros a las personas. Esto es honor. Y otra cosa también es, vuelvo a recalcar, la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? No nomás los demás tienen responsabilidad con nosotros, Ale. Nosotros debe llegar la madurez de que tenemos nosotros también responsabilidad con ellos. Aquellos que simplemente vienen para ser servidos no están madurando en la vida cristiana. No están realmente perteneciendo a la familia de Dios, sino nomás saqueando, perdón, esto es fuerte, saqueando a la familia de Dios, a ver en qué les pueden servir a ellos. Sí, se requiere de la responsabilidad, porque nosotros podemos alentar a otras personas, dirigir a otras personas si somos más maduros que ellos espiritualmente, y por eso se requiere de la responsabilidad, ¿verdad? De tiempo, de pasar tiempo en la convivencia, en la comunicación, porque fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. El cuarto ladrillo para la comunión es también la hospitalidad. Fíjense lo que dice Romanos 12:13. Nos dice, practiquen la hospitalidad. También en Hechos, el ejemplo vivo de lo que debe ser la iglesia, nos dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida. Y dice, no con carga, dice con alegría. Esto tiene muchísimo que ver. Bueno, nosotros quisiéramos a veces andar por todos lados, como que a veces no somos hospitalarios. Y miren lo que la Biblia dice, que posiblemente algunos de nosotros, sin pretenderlo, hospedamos ángeles. Hospedamos ángeles. Entonces, inviten a los hermanos, inviten a los amigos a su casa. Miren, es un buen momento, es una buena práctica el invitar a alguien a comer. Mire, aunque sea frijolitos y con un poquito más de agua, lo disfrutaremos. Pero lo importante ahí es no tanto disfrutar la comida, sino el compañerismo. Sí,
porque también la hospitalidad, dice la palabra del Señor, que nos estimula al amor y a las buenas obras. Entonces tenemos que aprender a ser hospitalarios, porque la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están hechos a la imagen de Dios, es importante. ¿Cómo se siente usted cuando come? ¿No es verdad que a la hora de la comida, pues como que se rompe el hielo, nos sentimos un poquito más cómodos, ¿no? Relajados? Y miren, en esta situación de ánimo tendemos a abrirnos más. Inclusive algunas nos retiramos, asomamos la parte más abundante de nosotros y hasta estiramos los pies. Pues mire, en este momento es precisamente donde brota el mejor compañerismo. Así es que invítense, nosotros de repente también estamos disponibles, y también nuestro hogar está disponible para que ustedes nos visiten en alguna ocasión. Por supuesto que sí. El quinto ladrillo para la comunión es la unidad. Dice Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean que son los únicos que saben, ¿verdad? Hay que referirnos cuando hablamos con armonía, ¿verdad? Con unidad. La unidad tiene este propósito, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que se puede tener unidad sin uniformidad. O sea, si hay personas que son menores en crecimiento espiritual a nosotros, no tenemos que conformarnos a ellas, pero sí podemos estar unidos con ellos, ¿no? Definitivamente hay un dicho ahí, ¿verdad? Que cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Y esto no nos habla de la unidad en que tenemos que estar todos juntos o que tenemos que estar todos en un mismo acuerdo. Pueden ser diferentes opiniones. Miren, aquí hay algunas cosas muy importantes que nos suenen. Primero es que hemos tenido todos una experiencia del perdón de nuestros pecados a través nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el propósito de integrar la familia de Dios. Y mire, es muy importante que usted se vaya aprendiendo todos estos estudios, porque son los propósitos de Dios nada menos. Fuimos creados para esto, fuimos creados con un propósito. Hemos hablado y vamos a hablar más de otros propósitos que Dios tiene. Esta es la verdadera unidad. No en que vamos a pensar y estar siempre juntitos, sino en que estamos unidos en los propósitos de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra congregación. Si usted quiere aprender más formas de estar unidos, lea el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla sobre la iglesia primitiva y habla acerca de que estaban unidos, juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran un solo corazón. ¿Qué tenían en su corazón? Agradar a Dios. Agradar a Dios, hacer el propósito de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 1:10. Dice, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Los grupos son sanos también, las iglesias locales son sanas también. Y sabe una de las cosas, que en la misma iglesia puede haber diferentes grupos. Pero ¿sabe qué? Que cuando vamos a la adoración, vamos a buscar a Dios, vamos a alabarle, tenemos el propósito que como congregación tenemos de alcanzar a otros para Cristo, de mostrar el amor. Esto es perfecta unidad. Y esto es nada menos que lo que Dios quiere al decirnos que nosotros fuimos creados para formar parte de la familia de Dios. Y el taller es la iglesia, o el laboratorio es la iglesia. Sí. Una de las últimas cosas que queremos mencionar es cuando una iglesia está unida, hay gran poder en la unidad. Entonces podemos encontrar salud, podemos encontrar dirección, podemos encontrar aliento y tantas otras cosas más cuando uno está unido a la familia de Dios. ¿Está usted invitado para pertenecer a esta gran familia? Y queremos de veras cordialmente hacerle en este momento una invitación. Fue creado, no hay ermitaños en el reino de Dios. Hay un cuerpo que la Biblia dice que está unido por las coyunturas. Estos somos nosotros que nos hemos integrado, que formamos la familia de Dios. Y lo invitamos cordialmente a usted también a formar parte de esta familia, no solamente de Proyecto Vida Integral, no solamente del Distrito Federal, no solamente de México, sino del mundo entero. Que el Señor les bendiga.
alguien puede contestarme. Rehúso creer en pensamientos limitados. Debe haber algo más.